Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos al lado oscuro otro lunes más, este canal de YouTube donde vamos a hablar de libros, aunque hoy lo vamos a hacer de una manera especial porque aunque os hablaré de algunas lecturas, lo voy a hacer centrado en otro factor que rodea el libro, como es el caso de las librerías, porque esta semana retomamos el club de lectura de la librería Girasol. Antes de nada quiero aclarar que esto no es ningún tipo de colaboración, simplemente me apetece hacer este vídeo, bueno, pues para que conozcáis un poco esta librería y el trabajo que hace Laura, su librera, y con el motivo de que este miércoles ya empezamos otra vez a reunirnos porque hicimos el parón de julio y agosto. Entonces para mí va a ser la segunda temporada de este club de lectura, mientras que el club en sí ya va a iniciar la cuarta. Y bueno, pues me parecía un buen momento para hablaros un poquito de las lecturas que hacemos, del ambiente que hay en este club de lectura y de la librería como tal. Pero insisto en que no es ninguna colaboración, sino que lo hago porque a mí me da la gana. ¿Y cómo descubrí yo este club de lectura? Pues gracias a una compañera de hace 2 cursos que un día hablando así, pues no sé de qué estábamos hablando, salió el tema de los libros, las librerías y tal, y me dijo que había una librería cerca de mi casa, cosa que yo no conocía, no está en la misma localidad, pero sí que pilla cerca. Entonces cuando yo quería comprar, o bien iba a grandes almacenes o a grandes tiendas, como por ejemplo la Casa del Libro, FNAC, Corte Inglés, etcétera, o si quería ir a una librería, aprovechaba cuando yo iba al centro, que no viviendo lo que es en el centro, en Madrid capital, bueno, pues no lo hago tan a menudo como quisiera. Fue más o menos como pues ya en la primavera, ya a finales de curso, y entonces ya cuando finalmente terminó el curso, un día me pasé a presentarme porque había estado viendo su Instagram, que os voy a dejar el Instagram y todo en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Y estuve viendo las publicaciones que tenía y un poco lo que Laura estaba haciendo, y bueno, pues me decidí a pasarme por allí, a presentarme y a decir, bueno, pues que por una compañera de trabajo me habían hablado de la librería, que había un club de lectura y que yo estaba interesada porque fue una especie de alineación planetaria, porque yo ya llevaba tiempo pensando en buscarme algo así, apuntarme a un club de lectura o acercarme a la biblioteca de la localidad donde resido, etcétera, buscar algo para hacer algo, una actividad parecida. Y ya al enterarme que esta librería pues hacía eso, pues ya me apunté directamente. Así que me fui, me presenté a Laura, le dije que estaba interesada en participar en el club de lectura, y bueno, pues como ya venía el verano y yo me iba de vacaciones, se quedó con mis datos y nada, yo me fui de vacaciones, y ya a la vuelta en septiembre fue cuando empecé a asistir al club de lectura. Y ella, bueno, pues me incluyó en el grupo de WhatsApp donde nos va comunicando las lecturas que vamos a ir haciendo, porque las lecturas las decide única y exclusivamente ella. No hay votación, no elige cada mes una, nada. Lo elige ella, es este libro y ya está, eso es lo que hay. Y entonces así fue como empecé a acudir a este club de lectura en septiembre del 2023. Y ahora a continuación os voy a ir contando las lecturas que hemos hecho en el club de lectura durante este último curso, aunque como ya me pasó en el vídeo de la semana pasada, no os puedo enseñar los libros de manera física porque, pues ya sabéis, cuestiones de logística, no los tengo aquí. Antes de empezar con estas lecturas, uno de los requisitos que tiene Laura para el club de lectura es que le compramos el libro a ella en Girasol, o si lo adquirimos en otro sitio tendríamos que pagar entrada el día del club de lectura. Entonces esos son los requisitos que ella pone: o bien comprarle el libro o bien pagar una entrada al día del club de lectura y simplemente pues irnos allí a disfrutar. Y ahora, como os decía, os voy a ir contando cada una de las lecturas que hemos hecho durante el curso 23-24 en Girasol Librería. La primera lectura que se hizo, como os digo, en septiembre del 2023 fue un libro de la editorial Trotalibros, porque parece ser que Laura ha tomado la buena costumbre de iniciar el curso con un libro de esta editorial. Yo ya había visto la editorial por redes, pero no había leído nada de esta editorial, y este fue mi primer Trotalibros
y afortunadamente no ha sido ni será el último que lea porque es una editorial que personalmente me gusta mucho. Durante el 1 de septiembre leyeron Adiós señor Chips, que esa novela yo me la he leído este enero de 2024 por mi cuenta. En la segunda leyeron Canción del ocaso, que esa novela yo no la he leído, y ya la tercera temporada, que fue cuando yo me incorporé, Oh, qué espléndida música. Esta novela tiene ingredientes que a mí personalmente ya me hacen estar dentro de la novela, ya me incitan o ya tengo una buena predisposición para que la novela me guste. Que ojo, no quiere decir que siempre que se tengan unos elementos que a uno le gustan, la novela en sí le vaya a gustar. Pero en esta ocasión fue que sí. Y es que la historia se desarrolla en Londres y la narradora, en este caso Ruan, que es la protagonista, es una niña pequeña de unos 8 o 9 años y son elementos que a mí me gustan mucho. Nos vamos a encontrar la historia de esta protagonista, de Ruan, como os decía, y cómo su día a día a raíz del fallecimiento de sus padres. Bueno, pues un tío se hace cargo de ella y de su hermana la mandan a estudiar fuera y ella se queda allí y bueno, pues va y viene a una casa muy peculiar que está en un enclave muy característico denominado Los Páramos, y una de las cosas a destacar quizá en esta novela es precisamente este paisaje, ¿no? Los páramos y las descripciones de los paisajes que hace y cómo ella lo siente su casa y es así capaz de transmitírselo al lector. Se dice que la autora, mientras escribía la novela, caían las bombas en el jardín de su casa en Londres durante la guerra, así que imaginaros un poco también la realidad de la propia autora, qué complicada y qué difícil, ¿no? Y aún así pues fue capaz de escribir una historia que es muy dura, que a veces por momentos es incluso triste, otras veces te hace reír y al final Ruan acaba siendo parte de ti porque es tan entrañable, es tan especial que la verdad es que la novela se lee sola, se lee fenomenal y he de decir que en el club de lectura gustó mucho. Ya en el mes de octubre, la novela que se propuso, que es de Pilar Adón, yo no me la leí porque justo el día en el que se celebraba el club de lectura a la misma hora yo tenía un compromiso familiar y no pude asistir al club, entonces decidí no leerla porque, bueno, lo bueno que tienen las lecturas que hacemos en el club de lectura es precisamente el poder comentarlas con el resto de compañeras. Y al saber que no podía acudir, pues decidí, bueno, pues no leerla y así tener yo tiempo para leer otras cosas. Por lo visto estuvo bastante bien y además fue una de las reuniones en las que acudió mucha gente. De hecho, no se pudo celebrar en la librería y se tuvo que celebrar en un bar que hay justo al lado. Y por lo visto estuvo bastante bien, porque ya os digo que fue la autora y siempre este tipo de eventos cuando va la autora o un editor o alguien que también te puede aportar otra perspectiva sobre la lectura, pues siempre es mucho más enriquecedora. Y las compañeras hablaron muy bien de la experiencia de haberse reunido con ella y por lo visto estuvo muy bien. Ya os digo que ya no os puedo contar más porque no lo leí, pero parece ser que es una buena novela. Pasamos a noviembre y aquí me sorprendió mucho porque nos leímos el primer libro de la trilogía de los Iremongers y es una historia, es una novela de fantasía gótica que dicen y a mí me impactó por muchas cosas y he de decir que me gustó y me gustaría continuar con la trilogía. ¿Qué nos encontramos en este primer volumen? Bueno, pues a mí me sorprendió mucho porque nos vamos a encontrar una historia a dos voces, que también es otro elemento que a mí me suele interesar bastante. Iremonger es el apellido de una familia que vive a las afueras de Londres en una gran mansión y toda esa mansión está rodeada de basura. Y se explica muy bien la jerarquía de clases en la sociedad, porque los Iremongers es como la clase alta, la familia de buena posición, y luego van a tener a los criados. Entonces, en estas dos voces nos vamos a encontrar a un miembro, un niño o un adolescente más bien de la familia Iremonger, que nos va a ir contando lo que le sucede, y a una chica que entra como criada a servir en la casa. Esta historia tiene muchas peculiaridades que a mí me gustan bastante y una de ellas es que todos los Iremongers cuando nacen se les asocia a un objeto, pero un objeto, cualquier objeto, a uno se le puede dar una caja de cerillas, a otro un mechero, a otro un botón, etc. Y entonces cuando empiezas a leerlo, pues claro, son cosas que te sorprenden porque yo al menos no había leído nunca nada parecido, pero luego vas viendo cómo se desarrolla todo y cómo todo tiene su lógica y cómo está hilada la historia en realidad.
Una de las cosas que destacaría, bueno, que aparte de que me gustó y se lee muy bien, porque a mí me intrigó la historia y me mantuvo enganchada, una de las cosas que destacaría quizá de esta lectura es que insiste mucho en que esta familia vive en los cúmulos, que es, como os digo, pues un vertedero porque está rodeado de basura. Había en ocasiones que yo sentía como una atmósfera muy asfixiante oliendo a basura, y de hecho hablo de los Iremongers y tengo como ese concepto del olor a basura que me produce el hecho de saber dónde está ubicada, en este caso la casa, que como os digo es en un vertedero. Y bueno, pues es curioso, ¿eh? Y terminamos la lectura y por lo visto pues eso es la primera parte de una trilogía que tenía, por lo que yo entendí, salían en este otoño, bueno, la primera en otoño del 23, la segunda parte en otoño del 24 y la tercera parte en otoño del 25. Yo me quedé con ganas porque se queda en un punto que te deja descuadrado total, como de no se puede acabar aquí, y sí, efectivamente se acaba aquí, así que estoy esperando la segunda parte, no sé si en este año lo vamos a leer, lo va a proponer ella como lectura o simplemente ya lo tendré que comprar para leérmelo yo por mi cuenta, pero de momento con la segunda parte sí que me voy a animar a leerla porque es que de verdad que la primera me gustó sobre todo por la originalidad de la historia. Pasamos a diciembre y la novela propuesta para diciembre fue El hijo predilecto de una autora japonesa. Y yo con la literatura japonesa como que no hay mucho feeling, no hacemos buenas migas la literatura japonesa y yo, porque bueno, mmm, no empaticé absolutamente nada con la protagonista. Es que me pareció tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta ocasión, si os animáis a leer esta novela, hay que tener en cuenta muy mucho el contexto y sobre todo la época, porque nos estamos yendo al Japón de los años 70 y toda la problemática que conlleva con esta protagonista, pues que se queda embarazada y bueno, pues que no, los años 70 del siglo XX pues no son los años 20 del siglo XXI. Y aparte de esto, que hay que contextualizarla muy bien para poder entenderla independientemente de eso, más bien, a mí es que la protagonista me pareció una pusilánime de la vida, una de chica espabila ya, y la mujer es que no había manera de que espabilase, la pobre. Y bueno, pues no logré empatizar con ella y entonces la historia no me llegó y ya os digo que tampoco la literatura asiática en general es que me fascine. No quita para reconocer que es un buen libro, es una buena novela y la verdad es que pues está bien escrita, está bien traducida y bueno, pues yo entiendo, porque también la he visto mucho circular por redes, yo entiendo que haya gente a la que le haya gustado, porque insisto en que es una buena lectura. Pero a mí, bueno, pues tiene una serie de características que reúne una serie de recursos que pues que no me gustó, y entre ellos que es que cuando la protagonista no te gusta, ya más que tirar para adelante, en mi caso, tira hacia atrás. Empezamos enero de 2024 leyendo el último premio Nobel, que como sabéis fue John Fosse en 2023, y leímos trilogía. Y bueno, pues no me voy a extender mucho porque ya hablé de ella en el vídeo pasado, y este año ha sido el primer libro que he leído dos veces, porque la primera vez que lo leí fue precisamente en enero, cuando Laura lo propuso, y yo me quedé como que la sensación real que yo tuve es que no había entendido la novela, no me gustó, no comprendí a los personajes, no comprendí qué pasaba, no entendí cosas que se supone que pasan que no están bien desarrolladas, no porque no estén bien desarrolladas, sino porque no están explícitamente, sino que dan a entender una cosa, no sabes muy bien por dónde va. Bueno, sí que tengo que decir que el final, curiosamente, me pareció coherente con todo lo que viene detrás. Es una historia muy finita, realmente se lee nada, pero John Fosse tiene una peculiaridad, o es muy peculiar a la hora de escribir: no pone puntos, no pone signos de interrogación ni de exclamación, no pone los guiones cuando se producen los diálogos, es muy repetitivo, muy redundante a mi juicio. Y entonces tampoco eso me facilitó la lectura. Ya, bueno, pues como os digo, se juntaron ahí varios factores que no.
¿Qué fue lo interesante de este club de lectura? Pues que vino la editora de Conatus, que es en la editorial en la que aquí se estaba publicando a John Fosse antes de conocer el Nobel. Y nos estuvo hablando tanto del autor como de su obra en general y concretamente pues estuvimos debatiendo sobre Trilogía, que era la obra que habíamos leído. Y me pareció tan interesante todo lo que nos contó y me pareció que a lo mejor pues era problema mío que no lo había entendido y decidí darle una segunda oportunidad, no de forma inmediata, pero sí volverla a leer y bueno, pues lo he leído este mes de agosto y yo no sé qué tiene Fosse o qué no tiene Fosse, pero no me gusta y no me voy a animar, por lo menos por ahora, a leer nada más de él, por lo que os digo que Trilogía parece ser que es una buena puerta de entrada al autor y es una lectura fácil dentro de todo lo que conlleva y si no me ha gustado pues creo que de momento lo voy a dejar aparcado porque no, y además ahora ya como que lo digo un poco con, no sé, como con conocimiento de causa en el sentido de haberla leído 2 veces y con tiempo entre ellas, no de una manera seguida. Y pensé que a lo mejor ahora dándole una segunda oportunidad sí podría entender muchas cosas y que me llegara a gustar, aunque no fuera una de mis obras favoritas, pero no, no ha sido posible. Mes de febrero. ¿Qué os cuento del mes de febrero? ¿Qué he leído? La mejor lectura que voy a tener este año, sin duda alguna, porque eso lo pensé cuando lo leí, pero luego fue en plan de vamos a ver, Laura, céntrate, estás en febrero, te queda todo el año por delante. Bueno, evidentemente me quedan meses todavía para terminar el año, pero va a ser la mejor lectura. Vamos, y si no es la mejor lectura, está en el top 3 sin lugar a dudas. Y estoy hablando de la novela que ya me habréis oído muchas veces hablar por aquí y por las redes sociales, que es Lo demás es aire de Juan Gómez Bárcena. Me pareció una novela, es que me pareció fantástica en todos los sentidos y es que además de que a mí me gustó cuando yo la leí, es que tuvimos la suerte de que él vino cuando hicimos la apuesta en común a nuestro club de lectura y bueno, pues le oyes hablar, nos estuvo contando cómo estuvo documentándose para escribir, cómo fue el proceso creativo y demás, y es que nos tenía todas absolutamente embobadas, pero embobadas, porque nos pareció un tipo muy accesible y muy amable, pero muy inteligente y bueno, pues nos iba contando cosillas y anécdotas de las diferentes cosas que pasan en la novela. Y bueno, pues fue uno de los mejores clubes de lectura a los que he asistido, sin lugar a dudas, porque vamos, es que salimos todas encantadas. ¿Qué nos vamos a encontrar en Lo demás es aire? Pues va a ser la historia del pueblo de este autor, de Juan Gómez Bárcenas, que está ubicado en Cantabria, y entonces nos va a ir contando qué sucede en el pueblo desde hace varios años atrás hasta la actualidad. Y bueno, pues qué es lo que va sucediendo con los personajes que viven, los que van, los que vienen y demás. Y entonces es muy interesante porque va hilando las historias unas con otras de, vamos, un trabajo titánico completamente. Y a los lados en los márgenes de esta historia va poniendo años porque tú vas teniendo la referencia temporal. Entonces lo que es la historia te la mezcla entera, pero ves perfectamente cada parte en qué año se produce y todo eso, como os digo, es historia de este pueblo. Y como os digo, vamos, es que me pareció original, bien escrita, entretenida, bien contada, todo lo que se cuenta y es que no os puedo decir otra cosa, es que va a ser una de las mejores lecturas, que yo creo que va a ser la mejor, pero si no es la mejor, ya os digo que de las mejores lecturas que he hecho este año y desde luego es que cada vez que voy por ahí, ¡ay, recomiéndame un libro! Lo demás es aire, es que se lo recomiendo a todo el mundo y me da igual el tipo de lector o de lectora que sea esta persona, es que hay que leer esta novela. Pasamos a marzo y venimos con otra lectura potente, para mí la mejor lectura del mes de marzo de todas las lecturas que hice entonces, y es Viento del Norte de Elena Quiroga. Está publicado en la editorial Bamba
Y tuvimos la suerte de que en la puesta de cuando nos juntamos para comentar el libro vino también la editora de esta editorial y bueno, pues nos estuvo contando cosas acerca de la editorial como tal, de otras autoras que han publicado y bueno, pues hablamos especialmente de Elena Quiroga y Su viento del norte. Y es que la historia de la Celiña es que es entrañable, ¿no? Es muy triste, a mí me pareció muy triste, no sabía muy bien de qué iba y me encontré con que nos íbamos a ubicar en un pazo gallego donde nos encontramos al señorito de entonces y bueno, pues todo su séquito de criados y aquí en este séquito de criados por una serie de circunstancias que nos cuentan en el libro nace Marcela, que es esta Celiña que la llaman así de manera cariñosa y nos van a contar principalmente, bueno, pues la vida y la evolución y el crecimiento de esta Marcela a lo largo de los años y cómo pasa de ser una recién nacida hasta convertirse en una mujer y todo lo que conlleva. Y bueno, no quiero hablar más por no desvelar lo importante de la historia, pero como os decía, es una historia que se va tornando intensa por lo que le ocurre a ella y bueno, pone un poco de manifiesto, ¿no? la importancia que tiene la comunicación, que evidentemente nos estamos yendo al siglo XX, hay una gran diferencia entre lo que es el señorito y la familia del señorito con los criados y bueno, pues que no, evidentemente no se puede producir una comunicación, una relación de tú a tú. Y bueno, pues como la falta de comunicación muchas veces nos llevan a pensar en cosas que luego no son y toda la cantidad de problemas que eso acarrea, ¿no? Pero Marcela no deja de ser un personaje entrañable y aunque ves el sufrimiento que tiene y por todo lo que pasa, es que es la Celiña y como os digo, es que es una historia que merece mucho la pena leer, que es bonita, está bien escrita. Es una historia feminista contada a mediados del siglo pasado, o sea, que imaginaos la pluma de la autora, ¿no? Así que si tenéis la oportunidad y no la habéis leído ya, pues es una muy buena recomendación de lectura. Y pasamos a abril y nosotros seguimos en un ascenso importante porque en abril volvemos a leer el libro, como ya os digo, que elige Laura y para mí vuelve a ser la mejor lectura del mes, que es Maniac, de Benjamin Labatut. Y es un libro que es que sí o sí o sí te tiene que volar la cabeza. Es alucinante y además recuerdo la reunión, es decir, cuando nosotros nos juntamos para comentar el libro, creo que fue una de las reuniones más intensas, que más debate generó y que más quizás nos gustó a todas y que puede ser que, ya sabéis que las personas nos leemos un libro y muchas veces parece que nos hemos leído un libro completamente diferente, porque cada persona saca una lectura o una conclusión o se fija en algo diferente, ¿no? Pues esto fue lo que pasó, pero de forma masiva. O sea, es que creo que ha sido también una de las mejores reuniones. Aquí no vino nadie ni de la editorial ni nada, fue simplemente entre nosotras, pero fue muy intensa, pero porque es que Maniac da lugar a que haya este debate intenso, ¿no? Y entonces nos va a contar la historia de, bueno, de una persona en concreto, pero así de varias personas, científicos, matemáticos concretamente, y cómo a lo largo de la historia, con diferentes cosas que pasan, se va gestando lo que ahora mismo tenemos a la orden del día, que es la inteligencia artificial. Y todo esto relacionado también, bueno, pues con un juego de origen asiático y cómo se echa el pulso entre el humano y la máquina. Es muy interesante, pero hay veces que da un poco como hasta miedo, ¿no? ¿Os acordáis que la semana pasada hablaba de 1984, ¿no? Y jolín, cómo se hablan de unas cosas hace tanto tiempo cuando son tan de actualidad, ¿no? Entonces esto no es tan gran hermano como en 1984, pero sí vas viendo las pequeñas gestas que se van haciendo y cuentan cosas de qué hubiese pasado si, bueno, pues problemáticas y todo lo que se va
entretejiendo en una guerra. Bueno, es que no tiene desperdicio ninguno. Así que si no lo habéis leído, de verdad que es una buena lectura y yo ya he visto por ahí que no tiene malas críticas porque es que desde luego es que es un novelón. Es un novelón y tiene los capítulos son muy cortos y es una lectura pues eso que se va agilizando y es que además te engancha desde el primer momento porque es que tú ya estás viendo, bueno, pues que se está gestando algo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues todo lo que supone, como os decía, el hecho de hacer estos robots, estas máquinas con una inteligencia artificial que ya en ciertas ocasiones pues supera la que es la inteligencia humana. Así que si no lo habéis leído, de verdad hacedlo porque es que es una muy buena lectura. Y entonces nosotros estábamos en esa línea tan ascendente que como llevábamos muchas lecturas intensas, a Laura se le ocurrió la idea de mandar otra lectura, bueno, pues que fuera un poquito más relajada. Y yo creo que aunque hubo a personas que les gustó esta lectura de las que os voy a hablar ahora, que fue la que hicimos durante el mes de mayo, a mí personalmente no me gustó por eso, porque ya fue como de estar aquí, de repente estar aquí. Me pasa un poco, bueno, os comento, la novela es El pasado y me pasa un poco como la que os hablaba de la lectura de diciembre, que era la lectura de esta autora japonesa, que me chafó un poco, pero no es una mala novela. O sea que si alguien quiere algo así más tranquilo y tal, puede ser una lectura perfecta. A mí me condicionó en su momento la japonesa, bueno, pues ser literatura japonesa, que a mí me baila un poco, y en este caso, que yo estaba ya en un nivel tan alto que fue como demasiado poco, ¿no? Se me quedó como pues eso, como corta, de que aquí no hay chicha. E insisto que es una buena novela. Nos vamos a encontrar además en esta novela hay elementos que a mí me gustan mucho, que es por ejemplo una historia familiar y que se desarrolla en Inglaterra. Pero ya os digo que es como muy lenta, la historia de los hermanos que se reúnen en una casa después del fallecimiento de los padres a ver qué van a hacer con la casa y tal, se van viendo un poco las intrigas familiares y bueno, pues me pareció muy plana. Ya os digo que a lo mejor en otro momento si lo hubiese leído me hubiese gustado porque tiene elementos que me gustan. Y bueno, pues vas viendo las intrigas, ¿no? Que hay entre los personajes y hay cosas que pasan que no te esperan, con lo cual que hay algunos giros que están muy bien, pero a mí se me quedó plana, pero yo ya os digo que no es porque sea una mala lectura, sino porque veníamos de lecturas muy potentes y esta, bueno, pues fue muy relajada para mi gusto, pero insisto, no fue un mal libro ni de lejos. Y ya por último nos vamos al mes de junio que leímos el ensayo de Cuchillo, que Cuchillo es de Salman Rushdie, que bueno, para quien no sepáis quién es, fue este autor que fue agredido, además es que lo cuento cuando hablo del resumen de las lecturas de junio. Yo recuerdo la noticia, verla en televisión, en el telediario, de que habían agredido, habían apuñalado a un escritor a la hora de hacer una conferencia. Ocurrió en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y este autor, bueno, nace en la India, lo que pasa que luego pasa mucho tiempo viviendo en Inglaterra y de ahí se muda a Estados Unidos. Él hace ya su vida allí y es allí donde ocurre este intento de asesinato. Y en este ensayo nos cuenta cómo sufre él el ataque y toda su recuperación, teniendo en cuenta que el ataque fue gravísimo, de hecho pierde un ojo y bueno, pues se temía en todo momento por su vida porque fueron varias puñaladas y luego, bueno, pues que estábamos hablando de una persona ya más mayor que la recuperación pues cuesta un poco porque ya él pasará de los 70 años. Y nos cuenta un poco pues eso, cómo fue su proceso de recuperación después del ataque y muchas cosas que yo creo que me parece interesante del ensayo, que yo creo que no se saben porque al final muchas veces la gente nos quedamos en lo superficial y cada uno sabe lo que está pasando por dentro, pero este autor fue el que publicó en los años 80, si no recuerdo mal, Los versos satánicos, que es un libro que desde un principio, desde su publicación, trajo mucha controversia y eso le supuso que una persona de la iglesia musulmana como que le declarara un poco así la guerra y ha estado muy perseguido y de hecho suena como muy rocambolesco, pero él ha tenido seguridad y ha tenido varios intentos de asesinato.
¿Qué es lo que pasa? Que pues, no ha habido ningún problema hasta que pues, esta persona del público se abalanza sobre él en esta conferencia que se iba a dar, como os decía, en el estado de Nueva York. Además, una cosa que me parece interesante, que se pone de manifiesto en el libro por cómo ocurre en la historia, es que por lo visto el atacante, que es un chico de 20 y pocos años, muy jovencito, decide atacarle porque sigue a un erudito de estos, a un iluminado por YouTube de los que, bueno, pues que le considera que este autor pues es un infiel de manual y entre otras muchas personas. Y entonces, como este tío por 2 o 3 vídeos de YouTube que vio, pues ya decidió que iba a atacarle, y de hecho le atacó. Entonces un poco ese miedo, porque realmente estamos como muy indefensos frente a las redes sociales, con toda la problemática de las fake news y todo lo que conlleva, ¿no? Y la desinformación, más que incluso la información que podemos obtener a través de ellas. Entonces es una lectura que está muy bien, a mí me pareció muy interesante, y porque bueno, luego a raíz de esa lectura vas buscando cosas en internet y ya vas viendo, ¿no? Todo lo del tema del ataque, y bueno, pues que finalmente se recuperó, y ahora pues parece ser, según nos contaba Laura, porque Laura fue a la presentación, hace las presentaciones con una seguridad exhaustiva, con guardaespaldas por doquier, porque bueno, pues ya sabéis que muchas veces se ponen el remedio después de haber pasado la enfermedad, ¿no? En vez de ponerlo antes para evitar que pase, pues ya una vez que se ha producido el ataque, pues es cuando se decide brindar un poco y apostar por esta seguridad que él mismo contaba que no tenía en ese evento donde sufrió el ataque. Y bueno, pues es una lectura interesante, y a mí me pareció que estaba bien, además de, bueno, pues leer un poquito la vida del autor y pues la controversia y el por qué, que tampoco entendí muy bien la controversia de esos versos satánicos, ¿no? Luego tú puedes leer un libro y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero bueno, yo creo que él hace una, por lo que parece ser, porque ya os digo que yo no he leído esta novela, pero parece ser que hace una crítica, y bueno, pues hay determinados grupos que no consideran o no aceptan este tipo de críticas, y bueno, pues yo os digo que se convirtió en un conflicto que ha estado muy presente a lo largo de su vida. Y ya se acabó la temporada, porque en julio y agosto no se hizo nada del club de lectura, y la verdad es que yo lo he echado de menos, porque bueno, ya sabéis que he leído y podía haber leído unas cosas o lo que Laura hubiese mandado, pero un poco esa cosa de reunirnos otra vez. Y bueno, pues ya retomamos ahora este mes de septiembre, como os comentaba al principio del vídeo, la 4ª temporada del club, la segunda para mí, y comenzamos con otro trotalibros que yo ya he comprado, que os lo enseñaba la semana pasada en el vídeo, que es El fallo de Anthony Samarakis, y pues eso, de la editorial Trotalibros, y vamos a ver qué tal, porque parece que es un buen inicio de temporada, y ya os iré contando, porque no tenemos más información de lo que vamos a ir leyendo en los próximos meses. Pero bueno, como ya sabéis que ya soy una asidua al club, pues os iré contando a lo largo de los vídeos que hago aquí en el canal las lecturas que voy haciendo. Pero este año empezamos con El fallo. Y además del club de lectura, pues también Laura organiza lecturas conjuntas. Os voy a hablar de las que sé que ha organizado pues este año, que yo ya me uní a la librería. La primera lectura conjunta que he realizado ya en la librería ha sido La Regenta de Clarín, que es un libro que tengo yo, vamos, que tenía en las estanterías, que tengo ahí desde no sé hace cuánto tiempo, pero bueno, pues es una mala edición, porque bueno, pues la letra muy pequeña, se lee bastante mal, y creo que eso influyó en el hecho de que a mí La Regenta no me gustara. Yo reconozco la importancia que tiene La Regenta en la literatura, por supuesto que sí, pero a mí no me llegó la historia. ¿Qué pasa? Que para mí fue
un 8000 escalado y aunque no me gustó, fui capaz de leerlo. ¿Por qué? Porque las lecturas conjuntas que Laura organiza se realizan por WhatsApp. También aquí es muy enriquecedor todos los comentarios que hacen otros lectores y lectoras que están en el grupo y bueno, pues muchas veces son detalles que a ti te pasan desapercibido y vas encajando cosas, ¿no? Entonces ella organiza las lecturas poniendo metas y bueno, pues el día de que se cumple la meta se comenta por WhatsApp. Ya os digo que reconozco la importancia de la obra, la importancia que tuvo para mí el poder leerme La Regenta, pero La Regenta no me gustó nada. La siguiente lectura que organizó como lectura conjunta, igual con la misma temática, poniendo fechas y luego comentando por WhatsApp, fueron Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que empecé a leer y me estaba gustando, pero llegué a un punto en el que ahí empiezo con una movida filosófica, teológica que me perdió completamente y ya sabéis que es mi primer libro y hasta la fecha el único, mi libro abandonado en este 2024. No sé si en algún momento lo retomaré porque ya os digo que me quedé en un momento bastante conflictivo para mí, pero sí que me gustaría terminar de leerlo en algún momento porque es que la verdad es que la gente habla maravillas de este autor y de esta obra en concreto, pero yo no fui capaz. La siguiente lectura que organiza más o menos como para Semana Santa, igual la misma dinámica, fue La mirada del ángel, otro trotadilibros, y para mí me apunté, fue un 8000, tardé más de los plazos que se habían marcado para la lectura conjunta, pero bueno, fue un 8000 escalado con éxito y en comparación y al revés que La Regenta, este libro me gustó un montón. Lo que pasa que tardé 2 meses. También me pilló en una época que creo que no fue la adecuada para mí meterme en un libro de esta envergadura, hacer su lectura. Quizá hubiese necesitado algo mucho más asequible o mucho más dinámico que lo que supuso esta novela. Pero la verdad es que estuvo muy bien y bueno, por la gente que hablaba en el grupo y demás, pues también fue una novela que gustó bastante. Y ya las dos últimas lecturas conjuntas que organizó fue para el Puente de Mayo, si no recuerdo mal, Septología de Fosse, que yo no me quise apuntar porque, bueno, estaba con la cosa, con la mosca detrás de la oreja de darle una segunda oportunidad a Trilogía. Entonces no me quería animar con ella porque en principio hasta entonces Trilogía era un no y ahora, bueno, pues ya os he contado que sigue siendo un no, pero bueno, todavía me cabía un poco la duda, ¿no? Y decidí no apuntarme. Y luego la última que la he hecho ahora a finales, vamos, a principios de verano, finales de junio, primeros de julio, ha sido la trilogía Cegador de Cartarescu. Yo no me animé porque sí que la podía haber leído porque ya bueno, estaba de vacaciones y tenía más tiempo, pero Cartarescu es un autor que me está dando mucho miedo. Miedo, a ver, entiéndase, miedo. No sé si es un autor que me va a gustar, porque bueno, dicen que de él que es el realismo mágico a la rumana y no sé si me va a gustar y como os digo también recomiendan entrar al autor por otras obras menos extensas. Me compré en la Feria del Libro en Girasol. Me compré El Hacedor de Insomnios, Mircea Cartarescu, El Hacedor de Insomnios, que es un ensayo de José Carlos Rodrigo. Y es un poco, bueno, pues un libro de consulta que me lo compré con la intención de ir leyendo un poco para entender quizá las bases o las claves de la literatura de Cartarescu para así luego animarme con alguna novela más asequible, por denominarlo de alguna manera, porque también hablan maravillas, por ejemplo, de Solenoide, pero Solenoide no sé si la llegaré a leer, para mí es un 8000, pero no quiero llegar a Solenoide así de entrada, sino pues empezar un poco por el principio para ver si yo puedo cogerle el punto también a este autor que me encantaría que me gustara, pero no tengo todas conmigo, así que ya veremos. Y ya por último os quiero comentar algunas, bueno, en este caso una, porque ella hace varias, pero yo solo he asistido a una y me encantó, presentaciones de libros con autores en la librería. Fue por el mes de febrero cuando se hizo una presentación en Librería Girasol, como os digo, de Matrioscas, que es una novela de la autora Marta Carnicero. Y pues me acerqué un poco sin expectativa porque no sé cómo fue muy bien, no recuerdo muy bien. Encontré un post de alguien que hablaba de matrioscas y comenté que tenía la oportunidad de asistir a una presentación porque era a los 3 o 4 días y que no sabía muy bien qué hacer
porque era una autora a la que no conocía y en sí la novela tampoco me llamaba la atención. Y la persona del post, u otra persona, no sé, no recuerdo bien, me contestó que si tenía la oportunidad que fuera a la presentación. Y dije, bueno, pues si me lo están recomendando, pues será por algo. Y allí que me fui a ver la presentación de Marta Carnicero y la verdad es que la presentación me gustó mucho y la novela me gustó más. Me dio rabia leerme en febrero Lo demás es aire y Matrioscas a la vez porque, bueno, como sabéis, ha ganado Lo demás es aire, pero creo que en mi lista del top 10 cuando la haga a final de año, creo que Matrioscas va a ser una de las menciones especiales porque es una novela que me fascinó igualmente. Es una historia muy dura, está contada a dos voces, cosa que me gusta mucho, y una de ellas, un recurso que me pareció fantástico, fue utilizar la segunda persona en singular. Y bueno, pues va mezclando dos historias y nos habla un poco, o sea, el kit de la cuestión está en la violencia que sufrimos las mujeres, cómo también resultamos ser armas en una guerra, ¿no? Y cómo se producen abusos y violaciones a las mujeres, tanto de un bando como de otro, por, bueno, pues cuando se está desarrollando una guerra y bueno, pues al final cómo pagamos nosotras siempre las consecuencias pues de esta violencia machista. Lo relata súper bien, es una historia muy dura y lo que es los hechos como tales no se recrean ellos, cosa que me gustó mucho porque son de una crudeza absoluta y bueno, pues al final no hay que hacer más daño del ya ocasionado, ¿no? Por tener un respeto y consideración hacia las víctimas. Si no habéis leído Matrioscas, leedla porque de verdad que es que pone los pelos de punta. Es una historia de violencia contra la mujer pura y dura, una violencia que se sigue ejerciendo porque desgraciadamente sigue habiendo guerras y bueno, también tiene por otro lado un toque humano, ¿no? Y merece mucho la pena leerla. Ya os digo que para mí también ha sido una de las mejores lecturas de este año. Lo que pasa que, bueno, pues es una historia muy difícil, muy difícil de digerir incluso. Yo recuerdo después de haberla leído ser una lectura a la que yo seguía dándole vueltas, ¿no? Porque me impactó y bueno, pues es que lo que te cuenta te pone los pelos de punta. Así que es una novela muy finita, es muy cortita, muy bien escrita, muy bien desarrollada, con un tema brutal y si tenéis la oportunidad, pues no lo dudéis y leerla. Y a continuación os voy a dejar bueno, pues algunas fotos de estas reuniones que hemos tenido y que espero que os gusten. Esto es Girasol Librería y bueno, pues si estáis por la zona no dudéis en apuntaros porque de verdad que lo pasamos muy bien en el club de lectura. Laura sabe mucho lo que se hace y bueno, pues hace muy buenas recomendaciones y la verdad es que es una gozada tener un sitio así al que acudir. Y os recomiendo que si también venís por Madrid, que aunque estamos a las afueras no pillan muy lejos y que os paséis a verla porque la verdad es que la librería es muy bonita y ya os digo que os vais a salir con una recomendación, con lecturas que seguro que os van a gustar porque, bueno, pues eso, que Laura hace muy buenas recomendaciones, así que animaros a pasaros por allí y a conocerla y como os digo, apuntaros al club de lectura porque, bueno, es un espacio que al final Laura con mucho esfuerzo ha creado y el otro día lo hablaba, ¿no? En la librería con otra señora que fui allí a comprar y que se ha apuntado al club de lectura, que muchas veces ya lo de menos es comentar el libro, ¿no? Sino el ambiente que se ha creado. Además, somos todas mujeres y bueno, pues hablamos de un montón de cosas más y es como ese ratito para nosotras y ese momento al mes que compartimos y bueno, pues que sois todos más que bienvenidos, así que no dudéis en pasaros por allí y pues como os decía, o apuntaros al club de lectura que es presencial o hacer alguna lectura conjunta que también están muy bien. Y por mi parte nada más, hasta aquí el vídeo de hoy y me despido de vosotros hasta la semana que viene, nos vemos el lunes y leed mucho.